Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, por favor, a lo que es el webinar informativo sobre el curso de Fundamentos de Cromatografía o HPLC. Por favor, les pido si pueden confirmarme que se llega a oír. Les voy a agradecer, por favor. Sí se escucha. Muchísimas gracias. Bien, entonces nuevamente les doy la bienvenida a todos los participantes a este webinar, donde como objetivo vamos a explicar un poco sobre lo que se va a llevar a cabo en el curso. Bien, entonces me presento, soy ingeniera Marisela Torrico Zamorano, con una experiencia de 10 años en lo que es la industria farmacéutica, en lo que respecta a tanto análisis de control de calidad como responsabilidad de validación de métodos analíticos y en este caso lo que son la implementación de buenas prácticas de laboratorio, como también el manejo de equipos. Bien, entonces en nombre de CEPRA y de mi persona les damos la bienvenida. En este caso vamos a iniciar un poco hablando, o el objetivo del curso es mostrarles de forma clara cómo funciona la técnica que es la cromatografía iónica, donde vamos a comprender esencialmente lo que es los fundamentos, vamos a conocer las partes de los equipos, como también vamos a poder entender cuál es la función de esta técnica analítica. Porque no olvidemos que durante el tiempo esta técnica está siendo la más utilizada o la más útil dentro de un laboratorio en diferentes tipos o ámbitos industriales. No sé si alguno ya ha tenido la experiencia de trabajar con cromatografía. Me encantaría si alguien puede interactuar indicándonos si ya tienen algún tipo de experiencia y que podamos ir interactuando. Los escucho o también puede ser mediante el chat. Claro que sí, la comparto en este momento. Gracias por la observación. Bien, entonces, las personas que hemos visto o hemos utilizado el tipo de cromatografía, o en este caso, las personas que tal vez quieren ampliar su conocimiento sin haber tenido algún tipo ya de experiencia, entonces no olvidemos de que, o seguramente hemos escuchado hablar que muchas de las técnicas son, o esta técnica es utilizada ya desde medicamentos, alimentos o incluso las bebidas, ¿no? Que nosotros llegamos a consumir, nos ayuda a saber los componentes. Entonces, en la actualidad, la cromatografía de HPLC ha llegado a ser una de las técnicas de laboratorio más importantes. ¿Por qué? Porque es una técnica demasiado sensible, es una técnica que vamos a ir viendo en el transcurso, que por qué es tan importante y tan específica al utilizar esta técnica. Bien, entonces es lo que nos permite a nosotros la cromatografía, en este caso, es poder separar, identificar y cuantificar compuestos químicos. Bien, entonces esa es la base o es su fundamento de una cromatografía. Bien, entonces tenemos o vamos a tener como objetivos los principios teóricos, donde vamos a conocer lo que son fundamentos o las partes, definiciones, la parte de la instrumentación, cuáles van a ser estos mecanismos de separación, los parámetros cromatográficos que son importantes para una optimización de la técnica analítica, y asimismo vamos a ver en qué tipo de industrias o laboratorios son aplicables, pues aplicables, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar en nuestro laboratorio. Bien, entonces es importante mencionar que estas técnicas van desde, como les había mencionado, desde el análisis de medicamentos, como también en lo que son bebidas energéticas. Por ejemplo, podemos determinar lo que son las cafeínas en una bebida energizante. Podemos también ver qué tipo de calidad de agua estamos consumiendo, de acuerdo siempre a lo que nosotros necesitemos. Como les digo, es de un amplio uso que tiene esta técnica analítica, lo que nos ayuda a poder determinar, como habíamos mencionado, cuantificar. Pero ¿cuál será su fundamento en este caso de la cromatografía? Entonces, estos serían nuestros objetivos del curso, que los vamos a ir viendo en lo que respecta esta semana.
que viene, ¿no? Donde vamos a tener la duración de de una semana, ¿no? Va a ser nuestro curso, entonces donde nosotros vamos a poder determinar y conocer cada uno de estos objetivos que nos estamos planteando. Bien, entonces la cromatografía iónica, perdón, la cromatografía líquida, perdón, es un método de separación, como habíamos mencionado, que se basa en la distribución diferencial de los componentes de una mezcla entre dos fases, que en este caso hablamos de una fase estacionaria y de una fase móvil. El orden de fase estacionaria es la que se mantiene fija en una columna, como muchos tal vez hemos visto, que está rellena de un material, el cual tiene que ser inerte y no tiene que tener ningún tipo de reacción con lo que nosotros queramos analizar. Es por eso importante esta interacción. Y la fase móvil va a ser aquella que va a poder transportar la muestra a través de esta fase estacionaria conforme fluye en la columna. Bien, entonces, esto, por ejemplo, nos va a permitir a nosotros o vamos a poder ver una mayor afinidad de nuestro analito entre lo que es la fase móvil y entre lo que es la fase estacionaria, ¿no? Entonces, en este punto nosotros podemos comparar, ¿no? Esta técnica como una carrera, ¿no? Como una carrera donde van a ser los atletas, van a ser nuestras moléculas o nuestros analitos que van a partir de una misma línea en un mismo tiempo, pero que el terreno, que en este caso va a ser la fase estacionaria, va a favorecer a unos más que a otros. O también podemos considerarlo como la condición que van a tener los atletas, que esto va a ayudar a que va a favorecer a unos más que a otros, ¿no? Porque unos van a ir más rápido, otros van a ir más lentos y entonces va a haber este tipo de competencia. Y que en el tiempo de llegar a la meta, que en este caso va a ser para ya detectarlos, es el destino para cada corredor. Entonces, lo que ocurre aquí con este pequeño ejemplo, lo que les quiero decir es de que estas moléculas que nosotros estamos interpretando como los atletas, entonces van a tener ese mismo transcurso por una columna, pero que a partir de esta van a tener una afinidad y van a poder ser retenidos y en este caso poder ser plasmados y separados de una mezcla, ¿no? En este caso, en un producto. Entonces, ¿por qué existe este tipo de separación en la cromatografía? Que es uno de los objetivos. Entonces, ocurre porque estas moléculas tienen distintas afinidades, tanto con la fase móvil como con la fase estacionaria. Entonces, en HPLC, estas interacciones se optimizan tanto con nuestra fase estacionaria, que estaría dentro de la columna, y con nuestra fase móvil, y con los solventes, que serían parte de nuestra fase móvil. A partir de esto, nosotros, por ejemplo, quedamos con este objetivo, que la cromatografía a nosotros nos va a ayudar a separar entre un conjunto de analitos que tal vez nosotros tenemos o una mezcla, nos va a ayudar a identificarlos y a cuantificarlos. Esos compuestos dentro de una matriz. Esta matriz puede ser alimentos, puede ser aguas, puede ser un medicamento, puede ser una bebida. Entonces, a partir de la muestra, nosotros también vamos a ir planteando cómo tiene que estar incorporado o formado nuestro equipo. De acuerdo a este objetivo, que lo vamos a ir viendo adelante y adelantándonos un poquito, entonces vamos a ir que de acuerdo a nuestro objetivo y de acuerdo a lo que nosotros trabajemos dentro de nuestro laboratorio, vamos a necesitar un cierto tipo de detector, un cierto tipo de columna, porque no olvidemos que las columnas vienen de acuerdo a una clasificación, donde nosotros, de acuerdo a nuestro objetivo, vamos a tener que ir definiendo. Y estos son los parámetros que nosotros vamos a ir determinando. Asimismo, dentro del curso me olvidaba, por favor, mencionarles que también vamos a ver un poco de lo que respecta al desarrollo y también la validación de lo que es métodos cromatográficos. ¿Bien? Entonces, con el tiempo, lo que se desea es obtener estas separaciones más rápidas y eficientes, lo que va a dar lugar a que esto nos permita tener un análisis más corto, ¿no? Entonces, y por dónde pues nosotros vamos a poder identificar algunas veces en una misma corrida varios compuestos o varios analitos.
en un solo análisis. Entonces, es una técnica demasiado rápida, demasiado sensible, que tiene bastantes beneficios. Bien, entonces también tenemos que comprender cómo es que pasa o qué es lo que sucede dentro de nuestra columna, ¿no? O cuál es el proceso. Nosotros vamos a constar de una inyección, que más adelante vamos a ir desarrollándolo un poquito. Vamos a tener esta inyección, que a partir de esto va a pasar por nuestra columna, donde va a tener la interacción con la fase estacionaria, y por siguiente los que son más afines a la fase estacionaria van a ser retenidos. Bien, y los que son más afines a la fase móvil, entonces va a haber una elusión. Bien, entonces aquí tenemos los picos, donde vamos a tener un pico demasiado pronto, donde la limitación es limitada a la interacción porque ha salido demasiado rápido, algo de interacción y una mayor interacción. Bien, entonces esto vamos a ir detallándolo cuando nosotros veamos cuáles son las afinidades que tiene nuestro analito en estudio. Vamos a conocer también lo que respecta a las columnas, cuáles son las características de la columna, cuáles son los cuidados que se tiene que tener para así tener buenos resultados. Y asimismo también cuidar de lo que es el equipo, ¿verdad? Entonces, en este punto vamos a describir lo que es el proceso cromatográfico, donde nos va a permitir la separación de compuestos en una mezcla. Bien, entonces el proceso de la cromatografía se basa en lo que es un equipo que va a constar de diferentes módulos o de diferentes componentes que van a formar el sistema de HPLC. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí va a ser nuestros depósitos de solventes, que en este caso van a ser los de fase móvil, donde generalmente se utiliza lo que son solventes como el agua, el acetonitrilo, metanol y también soluciones buffer. Como les digo, todo va a depender del análisis que nosotros vayamos a realizar. Posteriormente tenemos lo que es el sistema de bombeo, ¿no? Entonces, en este tipo de cromatografía, todo va a funcionar o necesita que para ser transportada la muestra de una acción de la bomba, de una fuerza, ¿no? Que hace pasar una mezcla de compuestos o analitos en un sistema de disolventes, como es la fase móvil, y va a pasar a través de la columna, ¿no? Entonces aquí vamos a tener lo que es la inyección o el inyector, donde vamos a hacer que esta a partir de la bomba con la fase móvil sea transportada a lo que es la columna. La columna, no olvidemos que va a ser el corazón del sistema. Es por eso muy importante. Nosotros tenemos, en este caso, En este caso, nosotros vamos a tener como el corazón del sistema o del HPLC lo que es la columna. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros vamos a poder separar, vamos a poder tener las interacciones de los diferentes analitos y por ende vamos a tener un resultado. Es importante tener mucho cuidado con el uso y el manejo de las columnas para que todo el sistema pueda funcionar adecuadamente. Después vamos a tener el detector, donde ya vamos de acuerdo a un tipo de longitud o de acuerdo al detector que estemos utilizando, entonces vamos a tener lo que es UV, vamos a tener fluorescencia, vamos a tener infrarrojo. Entonces hay diferentes tipos de detectores en los cuales, de acuerdo a las características de nuestro analito, entonces nosotros vamos a poder determinar. Y posteriormente, pues, de este equipo se necesita un software donde vamos a tener la integración de datos. Es decir, donde nosotros ya vamos a tener una respuesta donde, como la respuesta de este análisis son los cromatogramas, donde tenemos que ver que se cumplan ciertas características que vamos a verlo más adelante para poder determinar a partir de este dato el valor que vamos a obtener. Y con esto vamos a ver y analizar si nuestro producto o lo que estemos analizando se encuentra dentro de nuestros criterios, ¿no? A los cuales hemos
ido analizando. Bien, entonces también es importante mencionar lo que son los mecanismos, ¿no? ¿Cómo es lo que sucede en la cromatografía? Entonces, en este caso habíamos mencionado de que es un proceso de separación de HPLC. Entonces, aquí vamos a tener el proceso de separación donde vamos a tener la fase móvil, vamos a tener la mezcla de los analitos. Entonces, lo que va a hacer el analito se distribuye en la fase móvil, que es el líquido que la arrastra a través de la columna. Y la fase estacionaria, que en este punto vamos a tener, que va a ser sólido, que también puede ser líquido, inmovilizado en la columna. Y posteriormente, de acuerdo a la afinidad y retención, si el analito tiene mayor una afinidad por la fase estacionaria, entonces quedará retenido más tiempo, es decir, que va a tener o va a salir nuestro pico en un mayor tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que ha tardado en eluir y que tenga que ser, está en contacto nuestro analito con la fase estacionaria. Si tiene mayor afinidad por la fase móvil, entonces se va a mover más rápido y va a tener un tiempo de retención menor. Entonces, son diferentes tipos de interacciones en los cuales se toma la fuerza, tanto de Van der Waals, interacción dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas, la cual se ve mucho en lo que es la fase reversa, que vamos a conocer en qué consiste, y las interacciones iónicas en lo que es cuando hablamos de una cromatografía de intercambio iónico. Aquí es importante mencionar que los analitos tienden, o esta afinidad se da por la polaridad que tiene tanto la fase estacionaria como también la naturaleza química de la columna, la composición de la fase móvil. Importante mencionar lo que también lo vamos a ver más adelante, lo que es la miscibilidad de los solventes en la fase móvil. Estos tienen que ser compatibles para poder tener buenos resultados y una buena separación. ¿A qué nos referimos con esto? De que de acuerdo al tipo de fase nosotros vayamos a utilizar o mecanismos de separación, entonces tenemos que tener en cuenta lo que es la polaridad, ¿no? Entonces, en este caso, los que son más afines a la columna, a la fase estacionaria, van a tener un mayor tiempo de retención, y los que no, entonces van a eluir más rápido. Bien, entonces el equipo que nos ayuda con esta técnica es el cromatógrafo líquido. ¿No? Es necesario, en HPLC es necesario optimizar diferentes parámetros, tanto instrumentales como químicos, para obtener una buena separación. Entonces, esta técnica de separación en la que los analitos se distribuyen como las dos fases. Entonces, algunos parámetros importantes para optimizar, para generar un cromatograma que sea adecuado para fines tanto ya sean cualitativos o cuantitativos, que generalmente se utilizan, ¿no?, para cuantificar. Entonces, vamos a tener que considerar lo que es la composición, de la fase móvil, cuáles van a ser mis componentes, será agua, será buffers, si es un buffer, a qué pH va a funcionar para que tenga una buena separación. Si hay que considerar también en este punto de la fase móvil lo que consideramos nuestro analito, si a esa fase móvil se degrada, no se degrada, si mi analito en este caso es algo lábil a la temperatura, que también vamos a verlo. Entonces, la fase móvil va a ser este líquido que va a transportar a los analitos a través de la columna, y en este caso vamos a tener que ser demasiado cuidadosos en la combinación, ya sea de la fase orgánica con la fase acuosa, y
también vamos a determinar a partir de esto la afinidad relativa, ¿no? Del analito para poder tener un buen resultado o un buen cromatograma. La química de la fase enlazada, las dimensiones de la columna, porque cuanto más larga sea la columna, entonces vamos a tener tal vez un tiempo de retención más largo. También es importante el empaque, ¿no? El tamaño de la partícula, que vamos a ver la importancia que tiene, que es muy, muy importante, que mientras más compactada y pequeña sea la columna, nosotros vamos a tener una mayor resolución, ¿no? En lo que es nuestros cromatogramas. El volumen de inyección. Muchas veces, por ejemplo, durante los análisis, nosotros vemos que la cantidad que estamos inyectando al equipo de nuestro analito no es la suficiente para obtener un buen pico o una buena resolución. Entonces, es por eso importante ver y cuidar cuánto de muestras que nosotros vamos a inyectar. El pretratamiento y la concentración de la muestra. Por ejemplo, en el pretratamiento y la concentración, cabe recalcar de que tenemos que cuidar el sistema. O sea, son partes demasiado delicadas, por ejemplo, de la bomba, que si bien se trabaja a una presión elevada, pero estos tienden muchas veces a saturar las fritas, que son parte de las bombas, entonces hace que se eleve la presión, o incluso cuando no se hace un buen tratamiento de la muestra, entonces lo que se hace es maltratar o tener en este caso, se tiende a sobresaturar lo que es la columna y ya no cumple con la función cuando nosotros no hacemos un buen uso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver que tenemos que disolver la muestra seguir un pretratamiento, pero disolver la muestra en un solvente compatible con la fase móvil, la filtración para remover partículas sólidas que puedan bloquear o saturar la columna, que en este caso los filtros comunes son, ¿no? Los de membrana de PTFE, nylon, de acuerdo a la fase móvil o el diluyente que nosotros estemos utilizando. También tenemos que ajustar la concentración del analito dentro de un rango lineal del detector. Evitar la saturación de picos y esto nos va a asegurar que la precisión cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos o trabajamos con matrices demasiado complejas como los alimentos, formulaciones farmacéuticas, entonces vamos a requerir muchas veces realizar un pretratamiento como la extracción con disolventes. Vamos a necesitar tal vez centrifugar o utilizar el uso de algunos filtrantes que nos puedan ayudar a clarificar nuestra muestra y poder retener lo que son las partículas más grandes, ¿no? Y tener una solución límpida. Entonces tenemos que evitar siempre tener muestras demasiado sobresaturadas para la inyección de la muestra. El flujo, o nosotros lo conocemos como también el caudal, ¿no? De la fase móvil, ¿con cuánto es lo que se va a requerir? Porque no olvidemos que a mayor flujo va a necesitar una mayor presión para poder pasar por la muestra, ¿no? Entonces, estos vamos a ver que es la velocidad a la que la fase móvil va a transportar la muestra a través de la columna, y lo que generalmente medimos es en ml por mililitros por minuto. Esto nos va a determinar, o la importancia de tener este flujo bien determinado es que nos va a ayudar con el tiempo de retención del analito. Cuando el flujo es demasiado rápido, el menor tiempo, porque va a ser impulsado por la bomba, entonces vamos a necesitar más fuerza, entonces vamos a tener un menor tiempo de retención y tal vez una menor resolución. Cuando el flujo es lento o el adecuado, entonces vamos sí a tener un mayor tiempo de retención, pero una mayor resolución, porque no va a ser que va a ser muy rápida la muestra, el paso de la muestra, sino que vamos a tener o tenemos que optimizar este flujo para tener una resolución y que pueda tener esta interacción adecuada entre la columna, la fase móvil y demás. Y esto nos va a influir también, algo importante es que nos va a impactar en lo que es la eficiencia de la columna y la forma de picos, ¿no? O vamos a poder obtener picos demasiado anchos o demasiado estrechos, y nos va a influir, como les mencionaba, en la presión del sistema. A un flujo más alto, entonces vamos a necesitar una mayor presión. Entonces, la composición de la fase móvil y el flujo deben estar o deben estar optimizados juntos.
Entonces, vamos a ver cuáles van a ser estas características para poder optimizar también este parámetro. ¿Ok? Entonces, otro parámetro importante dentro de la cromatografía es la temperatura de la columna. Entonces, esta temperatura tiene que ser constante durante todo el tiempo de análisis y que se tiene que mantener y que se tiene que controlar en un horno de columna o un sistema de calefacción integrado. Nos va a afectar en la viscosidad generalmente de la fase móvil, es decir, que a mayor temperatura nosotros vamos a tener una menor viscosidad y menor presión y un flujo más estable. También nos va a influir en lo que es la retención del analito, que generalmente al aumentar la temperatura, la afinidad del analito por la fase estacionaria se disminuye, es decir, vamos a tener un menor tiempo de retención. Y nos va a ayudar, o el control de este parámetro nos va a ayudar a mantener, o deberíamos de mantener una temperatura constante para así evitar variaciones de retención entre corridas, ¿no? Porque si bien nos afecta en el tiempo de retención o en la interacción que nosotros queremos entre la columna y nuestro analito, entonces, este va a ser de que si no tenemos un control, tengamos una variabilidad entre corrida y corrida en el tiempo de retención. Entonces, la optimización o el control de la temperatura nos va a ayudar a optimizar la resolución y también lo que es la resolución y el ensanchamiento de picos. Entonces, es importante optimizar también. Al cambiar la temperatura, también vamos a cambiar lo que es la selectividad y el tiempo de retención. Tenemos que evitar sobrecalentar porque vamos a dañar la columna. Como les había mencionado, todo tiene que ver como el centro o es el centro de todo lo que es la columna, ¿no? Con un mayor cuidado. Es importante también por eso que después de cada análisis poder realizar lo que son el respectivo lavado, ¿no? Y dejarlo en las condiciones óptimas para poder guardarlas. Entonces, después de cada análisis, siempre se tiene que realizar la limpieza correspondiente. Y como último punto, tenemos lo que son los parámetros del detector, ¿no? ¿Qué longitud de onda es que se va a trabajar? Con la emisión o excitación que vaya a tener o necesite nuestro analito para poder ser, si estamos hablando de determinado, si estamos hablando de un detector de fluorescencia. Entonces, el detector convierte la respuesta química del analito en una señal eléctrica registrada en el cromatograma, ¿no? Es por eso que tenemos diferentes, como es el UV-Vis, también detector de arreglo de diodos, que es la fluorescencia, electroquímico, también tenemos el infrarrojo. Entonces, tenemos que seleccionar, de acuerdo, por ejemplo, si vamos a utilizar una longitud de onda, entonces tiene que ser el máximo de absorción del analito, ¿no? Entonces, en todo su espectro, tenemos que buscar a qué longitud máxima está haciendo, está teniendo una buena sensibilidad o selectividad. Entonces, también vamos a ver con el ancho de banda del detector, que nos va a determinar la resolución espectral, el tiempo de respuesta, que va a ser ajustado de acuerdo con la velocidad de flujo y el tiempo de retención. Es decir, que muy rápido va a tener un ruido muy alto, muy lento y picos ensanchados. Y muy importante que cuando nosotros trabajamos con concentraciones demasiado bajas, tenemos que ver de que nuestro detector en este caso tenga la sensibilidad adecuada para poder determinar o registrar analitos en concentraciones demasiado bajas, ¿no? Entonces tenemos que considerar que la selección de la longitud de onda, la velocidad, van a ser parte fundamental para poder optimizar nuestra técnica analítica. Y también es importante mencionar de que se tiene que tener un detector limpio para garantizar su reproducibilidad. ¿Bien? Entonces, estos son los parámetros que nosotros tendríamos que considerar para poder tener una técnica analítica por cromatografía y con esto nosotros garantizar de que nuestro método está siendo el adecuado. Bien, como acá podemos ver, tenemos lo que son las plataformas de suministro de solventes. Tenemos que tiene que tener, o muchos ya tienen, un desgasificador, ¿no? Un desgasificador que lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve.
O cuál es la importancia, ¿no? Es un componente fundamental que muchas veces nosotros no le damos tal vez la importancia, pero es de correcta, o es de una importancia, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es eliminar las burbujas de los solventes de de la fase móvil, y que esto pueden causar ruido en el detector y con ende pueden generar fluctuaciones de presión y picos irregulares. Después tenemos lo que es el autosampler o el inyector, en el cual nosotros vamos a, vamos a introducir, ¿no? nuestra muestra en la fase móvil de manera controlada y reproducible. Existe ya sea el autosampler, que es de manera automática, como indica su nombre, o también existe lo que son los inyectores manuales, ¿no? Que nosotros mismos con una jeringuita, entonces introducimos nuestra muestra. Entonces, lo que es importante mencionar en este punto es de que se debe garantizar que estos inyectores sean o introduzcan volúmenes precisos para minimizar la dispersión de la muestra, ¿no? Entonces vamos a tener en los manuales, por ejemplo, un inyector manual, lo que utilizamos es una jeringa y un loop, ¿no? En este loop, nosotros lo que vamos a tener va a ser cuánto de muestra va a ingresar, ¿no? 10 microlitros, 20 microlitros, entonces eso ya es parte de lo que es el inyector manual. Y cuando ya hablamos de un autosampler o un inyector automático, estamos hablando de una inyección que va a ser programada y que va a ser repetible por parte ya del software y del equipo, ¿no? Entonces nos permite analizar de múltiples muestras sin la intervención, ¿no? O sea, nosotros dejamos programado cuáles van a ser nuestros análisis y directamente con el software y el equipo lo van a inyectar, según vayamos programando nuestro método, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de tener un buen volumen de inyección? Que a demasiado volumen nosotros nos va a dar picos ensanchados, y cuando es muy poco, entonces nos va a dar una señal demasiado débil, ¿no? No va a ser lo suficiente. Después tenemos lo que es el horno, donde habíamos dicho que va a impulsar a lo que es la columna, que va a estar en el horno. Y por último, el detector. Tenemos diferentes modos de cromatografía, es lo que les hablaba, que de acuerdo al analito que nosotros vayamos a utilizar y al tipo de componente que nosotros vayamos a tener, entonces vamos a tener diferentes modos cromatográficos que nos van a determinar cómo es que tienen que interactuar nuestros analitos con la columna, que va a ser la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces, en la fase reversa, también conocida como RPH-PLC, entonces tenemos una fase estacionaria que va a ser apolar, ¿no? Una fase móvil que tendría que ser polar, y el mecanismo que se va a tener es que van a diluir primero los analitos, o diluyen primero los analitos apolares, y los que diluyen o se van a tener una mayor interacción con la columna van a ser los analitos apolares, es decir, que se van a retener aún más. En este caso, generalmente lo que se utilizan en los solventes es lo que es metanol, acetonitrilo y agua, o las fases móviles, ¿no? Entonces, la separación va a ser en la partición de un analito dentro de una fase estacionaria hidrofóbica. Esto quiere decir que no va a ser compatible con el agua, ¿no? Entonces, para analitos polares que van a ser solubles en el agua, es por eso de que la columna tiene que ser apolar, ¿no? Tenemos lo que es los solventes, que en la fase reversa generalmente constituyen agua o solución acuosa, comúnmente como un buffer acuoso, y un modificador orgánico, ¿no? Que este es lo que nos ayuda a, como lo indica su nombre, a mejorar nuestra resolución del analito cuando vayamos a utilizar. Bien, entonces tenemos en este caso lo que es el agua, el acetonitrilo, el tetrahidrofurano, como los típicos solventes usados en la fase reversa. Todos estos lo vamos a conocer por qué es que se utiliza en este punto o en este tipo de fase. Tenemos otra fase normal, que en donde es al revés, ¿no? Donde nuestra fase estacionaria en este caso va a ser polar. Es decir, podemos utilizar sílica, lúmina, mini,
y químicamente enlazados, y la fase móvil va a ser no polar, como el hexano. También vamos a tener lo que es el heptano o mezclas orgánicas. Y los analitos polares van a presentar mayor retención a lo largo del análisis. Y en este caso, por ejemplo, los analitos polares van a tener una mayor retención y los analitos apolares van a diluir primero. Aquí, por ejemplo, en las aplicaciones generalmente se utiliza para lo que son lípidos, azúcares o isómeros ópticos. También tenemos otra fase que es el intercambio iónico, ¿no? En esta fase estacionaria va a ser cargada aniónicamente o catiónicamente, donde la fase móvil va a ser acuosa con un pH y una fuerza iónica controlada, y el mecanismo va a depender de la separación según la carga del analito. Por ejemplo, esto se puede utilizar mucho en lo que es el agua, ¿no? No olvidemos que nosotros, por ejemplo, para determinar sulfatos, cloruros, nitritos, nitratos, utilizamos lo que son técnicas, por ejemplo, cloruros por volumetría, ¿no? Entonces, pero que podríamos determinar con este tipo de cromatografía todos estos analitos o estos aniones, en este caso, que de acuerdo a su carga negativa van a poder ser retenidos e intercambiados con el solvente que tienen en este caso. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podríamos tener en un solo análisis varios analitos y poder ahorrarnos el tiempo, ¿no? De estar analizando cada uno. Entonces, en este tipo de cromatografía por intercambio iónico, puede ser utilizado en lo que es análisis de aguas. También tenemos lo que es la exclusión por tamaño. Entonces, la fase estacionaria está basada o es porosa, sin interacción química significativa, y la fase móvil es compatible con el analito, como que comúnmente son tolueno, tetrafurano, y tenemos también que esto va a ser como un filtro, ¿no? Donde no va a dejar pasar ciertas partículas por el tamaño, ¿no? Entonces vamos a tener esto. Bien, ahora aquí vamos a ver un poco de los parámetros cromatográficos que habíamos dicho que nosotros tenemos que considerar para tener buenos para tener buena resolución, ¿no? Que es lo que buscamos. Entonces, son valores cuantitativos que nos describen el comportamiento de los analitos en la columna y también, perdón, ay, se ha movido. Perdón, se ha movido un poquito. Un momentito, por favor, les pido. No sé quién está con su micrófono, por favor, encendido. Les voy a rogar que si podían apagarlo, por favor, para tener mejor, para escuchar mejor. Bien, entonces lo que estos parámetros nos van a permitir es evaluar la resolución, la eficiencia y la reproducibilidad del método. En esto tenemos lo que es en este caso, tenemos una respuesta respecto al tiempo, donde vamos a tener el tiempo cero, o el tiempo muerto, también lo conocen muchos, donde es un parámetro fundamental en HPLC, ¿no? Ya que nos sirve de referencia para algunos cálculos. El tiempo muerto es el tiempo que tarda un componente que no ha sido retenido, es decir, que no interactúa con la columna y en el huir desde la inyección hasta el detector, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es el tiempo de retención, que es lo que a nosotros también nos interesa, ¿no? Que es el tiempo que tarda un analito en el huir desde la inyección hasta el detector y determina la identidad del analito, que es la que nos va a dar o determinar en altura, ¿no? Lo que nos da es intensidad y el tiempo, ¿no? Cuando nosotros inyectamos
Y en esto, por ejemplo, es el área o la altura del pico que va a ser proporcional o tendría que ser proporcional a la muestra, a la concentración de la muestra. Es por eso importante o es muy importante cuando nosotros hablamos de la linealidad del detector. La sensibilidad del detector tiene que ser proporcional a la concentración. Y además tiene que tener esa sensibilidad que a cualquier cambio que se vaya a realizar en la concentración de la muestra, este puede hacerlo sensible, no demasiado sensible para poder detectarla, aún así sea mínima. Bien. Después tenemos lo que es la resolución, que lo que nos evalúa es la separación entre dos picos, ¿no? Que entonces tenemos diferentes formas de calcularlo, o esto, por ejemplo, en lo que es el software de muchos equipos ya nos los determina o podemos hacerlo de forma manual. Entonces, como criterios nosotros tenemos que tener o tendríamos que darnos y tenemos una resolución que mayor a 1.5 es una separación ideal, una separación también entre 1 y 5 y 1, entonces una separación aceptable, pero una resolución menor a 1 es inaceptable. ¿No? Por ejemplo, acá podemos ver de que tenemos dos picos con una resolución igual a 0.75, donde vemos picos que no han llegado a la base. Entonces no están formando un pico gaussiano, ¿no? Que es lo que representa el cromatograma. Y tenemos aquí una resolución de 1 donde no han tocado tampoco la línea base, entonces tenemos esta resolución de 1.5 donde sí, nosotros vamos a poder tener una integración de los datos y poder tener un valor real con el ancho de banda, ¿no? De nuestro pico. Entonces en la ecuación de la resolución, para controlar la resolución, entonces vamos a tener en nuestras ecuaciones, donde van a ser parte importante lo que son los factores de selectividad, que va a ser la relación de factores de retención entre dos analitos adyacentes, que vamos a conocer su fórmula, también donde se contempla lo que es la eficiencia y la retención, que lo vamos a determinar como el factor de capacidad conocido como K. Bien, entonces aquí tenemos el factor de retención o de capacidad, que es denominada como K o simplificada como K, que es uno de los parámetros cromatográficos más importantes en HPLC, ya que nos indica cuánto tiempo se retiene un analito respecto al tiempo muerto. Bien, entonces este factor nos va a cuantificar esta afinidad que tiene el analito por la fase estacionaria en comparación con la fase móvil. Y nos va a permitir evaluar si este analito está retenido de forma adecuada para obtener una buena separación. Su fórmula en este caso nosotros consideramos el tiempo de retención menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto, ¿no? Y tenemos ciertos criterios, donde K menor a 1 es un analito poco retenido, que huye muy rápido, un valor de K entre 1 y 10, una retención adecuada y una buena resolución entre picos definidos, y un K mayor a 10, un analito demasiado retenido y un tiempo de análisis demasiado largo. Bien, entonces y esto es importante cuando nosotros ajustamos la fase móvil, el flujo, la temperatura para obtener un valor de K dentro de los criterios aceptables y poder optimizar la resolución. El factor de retención es útil para comparar métodos y columnas diferentes, ¿no? Entonces, en este punto nos permite definir qué columna es la que a nosotros nos va a servir más para tener un tiempo de retención adecuado, una buena resolución o separación de picos en una mezcla de analitos y también así el tiempo de retención adecuado. Entonces, en este caso, como les había mencionado, para cambiar el factor de retención, vamos a considerar la fuerza del solvente de la fase móvil, cambiando la cantidad de disolvente orgánico. El disolvente orgánico lo que es un modificador, habíamos dicho, ¿no? Entonces, al nosotros modificar el solvente orgánico, entonces vamos a tener una nueva fase móvil y con esto vamos a tener una mayor interacción. Un aumento del contenido orgánico, entonces nos va a disminuir un valor de K para cada componente. La alteración de la composición de la fase móvil es una herramienta de separación muy potente. El factor de selectividad, que es también un factor que nos ayuda a
a determinar cómo está trabajando nuestro parámetro, perdón, nuestro método. Nos va a ayudar a determinar o mide la diferencia relativa entre dos picos consecutivos. Entonces nos va a ayudar o indica que también la columna distingue, por eso es que hablamos de un factor de selectividad, ¿no? Porque nos indica que también se distingue o está distinguiendo o está teniendo una diferencia nuestros analitos en la misma columna. Bien, entonces para poder cambiar lo que es la selectividad, entonces vamos a tener el solvente orgánico, vamos a tener la fase móvil, la fuerza del solvente, lo que nos va a ayudar a tener una mayor selectividad dentro de la columna. Bien, la eficiencia que va a ser nos va a indicar cómo es que está la columna. En este caso nos vamos a basar en lo que es el número de platos teóricos, que es una medida de la dispersión del pico en la columna de HPLC. ¿No? Lo que habíamos visto muchos, los que hemos estudiado química en lo que es operaciones, ¿no? Esta separación que nos da y es un equilibrio entre la fase estacionaria y la fase móvil. Nos da como indica aquí, nos da un pantallazo de cómo está la columna. A mayor número de platos teóricos nos indica una mayor eficiencia de la columna, es decir, que estamos teniendo un buen equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria y que nuestra columna no está funcionando adecuadamente y no estaría saturada también, ¿no? Eso nos podemos dar cuenta también con el número de platos teóricos, como también en el aumento de la presión. La simetría del pico, entonces nos indica de que tenemos que tener picos que no tengan ningún tiling, ¿no? O sea, son picos deformes o que tengan colas o un ensanchamiento, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es un pico gaussiano, lo que habíamos visto. Entonces, puede ser, por ejemplo, cuando tenemos un pico con cola, puede ser por un tiempo muerto, puede ser absorción de la fase estacionaria o también la calidad de la columna que no es la adecuada, ¿no? O también una concentración elevada o una columna dañada. Estos parámetros, por ejemplo, de la simetría, también vamos a ver en lo que son los problemas, ¿no? Que se nos puede presentar, que también lo vamos a ver dentro de lo que es el curso. Entonces, cuando nosotros tenemos una simetría del pico, vamos a ver que sea aceptable, no sea aceptable, o cuando ya tiene demasiada cola, ¿no? Entonces, nuestro pico. La columna del HPLC, la fase estacionaria, donde vamos a tener partes importantes como las propiedades químicas, o que nos van a incluir como el tipo de superficie, el tamaño de poro y también el tamaño de partícula. Vamos a ver cómo estos parámetros de la columna van a ayudarnos a tener mayor resolución. ¿Por qué? Porque al ser más empaquetada, de menor tamaño de la columna, entonces van a tener una mayor interacción. También es importante que dentro de las dimensiones dentro de la columna, la longitud y el diámetro interno, ¿no? Que nos va a dar propiedades como la eficiencia y la velocidad de nuestro analito dentro de la columna. La fase móvil, que tiene que ser continuamente bombeada a un flujo fijo a través del sistema, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, lo cual va a hacer que pase o va a ser impulsada con la bomba y que la fase móvil va a tener o va a arrastrar a nuestro analito a través de la columna y donde nosotros vamos a poder observar la interacción. Entonces va a depender mucho de la fase móvil que sea compatible con la fase estacionaria. Y lo que les mencionaba anteriormente, es importante también conservar o saber la miscibilidad de los solventes, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos como fases normal, reversa o el intercambio iónico. Entonces tenemos que saber de que si el agua, por ejemplo, nosotros sabemos que sí podemos ser miscibles lo que es el agua con el metanol, el agua con el acetonitrilo, pero no podemos mezclar, por ejemplo, acetonitrilo con hexano o agua con hexano, porque bien sabemos que no van a tener una mezcla, que si bien no van a ser solubles, pero sí miscibles, es decir, que si bien no van a compartir moléculas, pero sí van a poder tener una mezcla. Entonces, en este punto hablamos de miscibilidad, porque si nosotros realizamos una fase móvil
con componentes que no son miscibles, vamos a tener una separación. Entonces, por ende, vamos a arruinar la columna porque no vamos a tener ningún arrastre, pueden tener mayor problema, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer qué tipo de fase voy a utilizar o en qué, si voy a utilizar una fase normal, si voy a utilizar una fase reversa, si voy a utilizar un intercambio iónico. Entonces, es importante conocer esto para poder también nosotros ver qué columna vamos a utilizar y qué solventes. Y que estos solventes sean miscibles o compatibles entre sí. También es importante mencionar que los solventes que vayamos a utilizar no sean o que tengan una longitud de onda dentro del espectro de nuestro analito, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los solventes que utilizamos para HPLC también tienen que ser de este alto grado, tienen que ser de una calidad elevada, ¿no? Porque no olvidemos que al trabajar con con este equipo que es demasiado sensible, tiene que ser de mayor cuidado porque aquellas muestras que no son purificadas o que no son del grado adecuado pueden llegar a contaminar también la columna, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, metales pesados, por ejemplo, que nos va a ayudar, y si no son el adecuado de una buena calidad, entonces puede llegar a perjudicar nuestra columna, nuestros análisis, el detector o la boca, ¿no? Por eso que también para utilizar en los detectores, como es el de UVs o en este caso el de diodos, entonces son los más utilizados. Entonces el solvente que vayamos a seleccionar no tiene que tener una absorción de UV significativa a la longitud de onda que nosotros vayamos a revisar en la medición, porque con esto vamos a aumentar el ruido y vamos a perder la sensibilidad, ¿no? del detector. Y va a haber una confusión, ¿no? No va a ser lo suficientemente selectivo tampoco si nosotros trabajamos a una longitud de 190, ¿no? Y es por eso si nosotros podemos observar que la mayoría de los solventes utilizados tienen una longitud de onda demasiado baja, ¿no? Porque, por ejemplo, para una vitamina C, por ejemplo, estamos utilizando 245 y generalmente se utiliza 210, por ejemplo, en este metanol o acetonitrilo 190. Entonces no estaría opacando siendo parte del espectro del analito, ¿no? Entonces es por eso importante saber también esto de los solventes. Ahora, la preparación de la fase móvil, como les indicaba, la pureza es muy importante ya que va a afectar la sensibilidad del análisis. Si bien nosotros o es parte de las buenas prácticas de laboratorio, no olvidemos que cuando nosotros tenemos un reactivo, tenemos que pedir o contar con su certificado de análisis. Y los que trabajamos con HPLC, vamos a ver de que cuando nos entregan un metanol grado HPLC, nos dan un certificado donde sí se mencionan ciertas impurezas que están menores, ¿no? Están dentro del criterio. ¿Para qué? Para que no puedan incrementar el nivel de ruido o de la línea base o contaminar también lo que es nuestro análisis, ¿no? La viscosidad también es importante porque a menor viscosidad habíamos mencionado que se nos dan picos más finos y nos da lugar a una baja presión. Tenemos que considerar que la medición del volumen tiene que ser apropiado para cada solvente cuando estamos hablando de una mezcla. El ajuste del pH en la fase móvil, si así lo requiere, y la mezcla de los solventes, y muy importante la filtración de la fase móvil, ¿no? Lo que les mencionaba, para así evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, todos estos puntitos o estas partes lo vamos a ir desarrollando más en lo que es la semana y viendo cuál es la importancia de cada uno de la compatibilidad también de la membrana de filtración. Existen diferentes tipos de membranas que de acuerdo al tipo de solvente también tienen que ser seleccionados. Entonces, por ejemplo, una celulosa regenerada, por ejemplo, de acuerdo a su característica, no se puede usar, ¿no? En un medio acuoso orgánico, pero sí es recomendable para un orgánico. También tenemos lo que es el éster de celulosa, donde tenemos para acuoso o orgánico u orgánico, ¿no? Donde no es recomendable, o sea, no va a filtrar nada, o sea, se va a quedar ahí y cuando hagamos la filtración al vacío, entonces no va a filtrar, entonces no nos va a servir. Y generalmente por eso se utiliza de lo que es el de nylon, ¿no?
las membranas de nylon, donde sí es recomendable para los 3 tipos de solventes o para una mezcla entre acuoso y orgánico, por ejemplo, entre agua y metanol. Entonces, sí, esta celulosa nos va a servir, o perdón, de nylon nos va a servir, ¿no? Para lo que es estos 3 tipos de solventes. La desgasificación, como habíamos mencionado, que nos va a ayudar a eliminar el oxígeno y posiblemente prevenir la degradación de las muestras o de la fase móvil, ¿no? Entonces, una burbuja puede alterar los tiempos de retención y que no sean reproducibles y asimismo puede alterar la fase estacionaria. Entonces nos va a dar un ruido, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la muestra, pero el ruido va a pasar por, la burbuja, y vamos a tener problemas también con la bomba, ¿no? Es porque al tener esta burbuja, entonces nos va a ayudar, nos va a hacer que suba la presión y por ende vamos a tener una alteración en los tiempos de retención, donde vamos a tener problemas en los picos, donde siempre nos salía así, ahora nos está saliendo más ancho, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Y la ilusión de la fase móvil. Tenemos 2 tipos de ilusión, es decir, 2 tipos de cómo va a pasar o cómo nosotros tenemos que preparar o necesitamos nuestra fase móvil para que nuestro analito tenga su tiempo de retención adecuado, su interacción con la fase estacionaria, ¿no? Entonces tenemos 2 tipos. Tenemos un isocrático donde la proporción de la fase móvil durante todo el tiempo de análisis va a ser la misma, ¿no? Es decir, si yo 60-40, 60 de agua, 40 de metanol, entonces durante todo el análisis va a ser en esta misma proporción. Pero ya hablamos de una ilusión gradiente cuando la composición inicial se elige de un modo que la concentración sea adecuada para retener y resolver los analitos de ilusión temprana, y la composición final de la fase móvil se elige para asegurar la ilusión de todos los compuestos de interés de la columna en un tiempo razonable. Entonces, lo que nos indica este gradiente que va a haber una variación en lo que es la fase móvil durante el tiempo. Podemos empezar, por ejemplo, con 98% agua y 2% metanol. Pero después puedo bajar del 95 metanol, 5 agua, del tiempo 10 al tiempo 20. Entonces, esta ilusión va a cambiar, ¿no? Los porcentajes de los solventes van a ir variando en el tiempo. A esto nosotros lo conocemos como gradiente, que generalmente se utiliza esta ilusión cuando nosotros trabajamos con una mezcla que tiene varios componentes que queremos separar, ya sea solamente para un analito que es de importancia o que toda la mezcla de analitos pues necesitemos, ¿no? Dentro de nuestro análisis cuantificarlos. Entonces, cuando hablamos de este gradiente, nos ayuda mucho en la separación. Importante encontrar los equilibrios en la fase móvil. Y como habíamos mencionado anteriormente, las aplicaciones del HPLC que nos dan en las plantas químicas, en la biociencia, en los productos de consumo, en los farmacéuticos, en el medio ambiente y en el clínico, ¿no? Bien, entonces, y como les había mencionado, vamos a ver también una parte sobre lo que es un poco de lo que es desarrollo y validación de métodos analíticos, donde si bien vamos a hacer HPLC, pero también es importante saber, ¿no? Cómo sería la optimización de un método para poder determinarlo y aplicarlo. El día viernes sería de la siguiente semana una pequeña evaluación, también cabe mencionar que se les va a tomar, se les va a mandar un link donde puedan ingresar para poder ver, ¿no? Cómo ha sido el curso que ha sido favorable, ¿no? Entonces son todos estos puntos que se van a ir desarrollando durante la semana. Entonces, pues, espero que podamos contar con su participación. Y si alguien tiene alguna duda, entonces, sí, por favor, podrían hacérmela saber para poder aclararla, ¿no? Bien, si no tienen alguna duda, entonces espero que podamos contar, como les digo, con su participación. Entonces, va a ser un curso donde vamos a poder
conocer un poco más de la cromatografía, vamos a conocer sus aplicaciones y demás. Acoplado a masas, ella va a ser cuando hablamos de concentraciones demasiado bajitas, ¿no? En este caso nos vamos a basar un poco más en el funcionamiento de HPLC y cuáles serían los criterios que se tienen que considerar dentro de una validación, pero asociada a la cromatografía, ¿no? Entonces, ya el acoplado de masas, entonces ya es como tu detector más o menos, ¿no? En este caso. Entonces, pero sí lo demás, lo que se va a ver va a ser los parámetros que se tienen que realizar dentro de una validación, ¿no? Sí, muchísimas gracias por su participación, Romer. Entonces sí se va a ver lo que son la solución a los problemas de HPLC. Dentro de mi experiencia hidrocarburos, le comento que no. Más mi experiencia en este caso va en lo que es análisis de aguas, análisis de alimentos y análisis en la industria farmacéutica. Pero si existe algún tipo de duda y demás, entonces podemos ir averiguándolo, ¿no? Porque no olvidemos de que dentro del curso se va a crear un grupo de WhatsApp donde nosotros también vamos a poder ir interactuando, cosa de que en el tiempo si existe algún tipo de duda y demás, entonces podamos ir tal vez aclarándola en el tema por el WhatsApp, ¿no? Y podemos buscarle algún tipo de solución. Como les digo, esto se va a conocer en el curso. Vamos a ver más que todo lo que es los principios, no todo lo que se ha ido explicando en este webinar. Entonces ya los temas un poco más específicos. Entonces lo vamos a, tal vez a medida que vayamos viendo, ustedes me pasan las dudas, entonces podemos seguir interactuando un poco más a qué o especificarlos más o menos a qué es lo que queremos determinar, qué tipo de analito queremos determinar, qué separaciones tenemos que hacer. Entonces, pero más que todo podemos ir viendo eso en el transcurso, ¿no? Conociendo un poco más del HPLC y a partir de esto poder sacar una conclusión para qué tipo de análisis se quiere realizar. Bien, entonces, les pido que las personas que vayan a participar del curso, entonces se comuniquen con el coordinador, cosa de que podamos vernos el día lunes. Entonces, agradezco mucho por su participación, por todo su tiempo y espero verlos el día lunes, ¿sí? Claro que sí, también se va a considerar lo que si es factible o no es factible, lo que es la regeneración de las columnas, si es el adecuado o no es el adecuado, para que así podamos ver, ¿no? Las clases empiezan a las 8 de la noche, ¿no? Tienen una duración de 1 hora y media, donde vamos a ir desarrollando las clases. Igualmente, saludos, Rome. Agradezco su participación. Bien, entonces que tengan una buena noche, un buen descanso y como les digo y les repito, espero que sean partícipes del curso que va a estar dinámico. Como también les mencionaba, entonces vamos a tener una pequeña evaluación el día viernes donde vamos a poder interactuar y poder tener, sí, se van a pasar las grabaciones como también todo el material que se vaya a utilizar, ¿no? Todo el material.
Sí, la fecha se inicia el 25 de agosto este curso. Todos los detalles, entonces, al número del coordinador, donde les va a mandar todos los detalles, ¿no? Bien, entonces, que tengan un buen descanso y muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, que espero que sea el día lunes. Entonces, hasta luego. Gracias. Buenas noches.